Imagina que estás en una guardia, llega un paciente en shock con dificultades respiratorias. No hay tiempo ni para un rayos X y te tienes que preguntar, ¿qué carajo lo está matando? ¿El aire que no entra o la sangre que no sale? Tal vez las costillas rotas que tiene. No sé, yo creo que con el puro trauma sería suficiente. Trauma torácico es cualquier golpe que ejerza presión, penetre, lacere o dañe las estructuras del tórax, adyacentes o internas. Puede provocar desde un rasguño, un leve hematoma o dolor, una costilla rota, varias o incluso puede llevarte a la muerte en menos de 3 minutos. Hay distintos tipos de trauma torácico y de diferentes lesiones que pueden sobrevenir. Por ejemplo, el primero está el neumotórax, que es simple o neumotórax a tensión. Entre la superficie de cada pulmón tenemos una pequeña capa que se conoce como pleura. Esa pleura mantiene una presión negativa de aire entre el pulmón y la misma capa. Cuando hay una lesión que rasga la pleura, permite la entrada de aire, esa presión negativa cambia y hace que el pulmón parezca un balón o un globo desinflado. Literalmente se colapsa. Cuando el neumotórax es simple, solamente el pulmón se colapsa, provocando dificultad respiratoria. Pero cuando es un neumotórax a tensión, esa entrada de aire tan severa y el colapso del pulmón empujan el mediastino. El mediastino son las estructuras que están literalmente a la mitad del cuerpo, como pueden ser el corazón, la tráquea, la vena cava y la aorta. Las empujan al lado contrario de donde ocurrió la lesión. Es decir, que si yo me lesiono del lado izquierdo, las estructuras del mediastino van a ser empujadas hacia el lado derecho. Eso es muy fácil, si tienes práctica, de identificar en una radiografía. Puedes identificar la falta de las estructuras o de los componentes que proyecta el pulmón en una radiografía, y también puedes identificar cuando el mediastino está desplazado hacia un lado. Derivado del neumotórax tenemos otra lesión torácica. Derivado del neumotórax tenemos otra complicación derivada a un trauma de tórax, que es el hemotórax. El neumotórax viene del latín. Neumo es aire y tórax, tórax. ¿Okay? Es literalmente que el tórax se llena de aire. En el hemotórax, que hemo es sangre, lo que colapsa o lo que comprime el pulmón y provoca esa dificultad respiratoria es sangre, generalmente derivada de una lesión o generalmente derivada de una lesión directa a algún vaso o a una lesión a una estructura que secundariamente lesionó algún vaso. Esto es un poco más difícil de determinar en una radiografía. Por lo general, lo podemos ver en una tomografía computarizada. Es similar a si hay líquido en el pulmón, que se conoce como derrame pleural. El líquido se identifica en una tomografía poniéndola o ajustando el visor en ventana pulmonar. Y la podemos ver de un color blanco. Además de que forma nivel, como si vieras el agua en un vaso y ves la superficie plana, literalmente así se ve el líquido, igual la sangre. Luego tenemos una combinación letal, el hemoneumotórax. Una lesión torácica que inicia primero como un neumotórax a tensión y posteriormente se complica con aumento de la presión en los vasos pulmonares o en el pulmón, derivado a una lesión en un vaso que hizo que se acumulara sangre en la cavidad torácica. Hay maneras rápidas de poder diagnosticar y tratar esto, si las hay. La más sencilla de todas es localizar el segundo espacio intercostal del lado de la lesión, ya sea derecho o izquierdo. Localizamos el segundo espacio intercostal, es decir, el segundo espacio que se forma entre la segunda y tercera costilla. ¿Cómo lo localizamos? Muy fácil. El esternón, que es el hueso que tenemos en medio, forma un pequeño ángulo, ya que se compone de dos huesitos. Ese ángulo, que se conoce como ángulo de Lewis, si lo seguimos en la trayectoria hacia un lado o hacia el otro, podemos localizar el segundo espacio. En ese espacio intercostal podemos insertar una aguja o un catéter, como los que usamos para canalizar o poner soluciones intravenosas. Y al momento de poder
la aguja dentro del espacio intercostal y retirar el capuchón, vamos a hacer que el aire que está dentro de la cavidad torácica salga y permitimos que el pulmón se expanda de nuevo. Pero esto es un tratamiento temporal, no definitivo. En un ambiente más hospitalario, lo que hacemos es insertar un tubo o un sello de agua. El sello de agua se hace prácticamente de la misma manera. Localizamos el espacio intercostal, se realiza una pequeña incisión y con unas pinzas Kelly hacemos disección roma, es decir, abrimos los tejidos sin necesidad de cortar con un bisturí o cualquier objeto con filo, simplemente desplazando los tejidos. Cuando tenemos la cavidad expuesta, insertamos un tubo, y ese tubo va conectado a un soporte de aire en la pared y a un sello de agua. Literalmente tiene agua. Ese flujo de aire y agua a través del conector en la pared y de la manguera que está en la cavidad torácica va a permitir la correcta entrada y salida de aire y va a permitir que la presión dentro de la cavidad torácica se mantenga y podemos así revertir el neumotórax. Si la pleura tiene suficiente daño como para que el neumotórax sea muy grave y no se pueda corregir con el sello de agua, o el sello de agua incluso sea una solución temporal, o también si hay una complicación secundaria, o también si hay una complicación secundaria como el hemopneumotórax, es necesario hacer cirugía.